40 milagros de Cristo Jesús. A lo largo del Nuevo Testamento aparté 40 milagros para verlo, porque un milagro glorifica a Dios. Un milagro es algo que humanamente ni naturalmente tiene solución. Solamente Dios puede poner su mano y hacer algo extraordinario. Y detrás de los milagros, Dios se glorifica. Mire, por ejemplo, ya pasamos, perfecto. Oye, estás ahí a la par, ¿eh? Pareciera que tuviera la misma máquina, pero no. Mire, dice Juan, escuchen, Juan 20, 30, 31. Hizo además Jesús muchas otras señales. La palabra señales significa los milagros que señalan a Cristo como, la palabra Cristo significa Mesías, que señalan a Jesús como Mesías. Es decir, que Cristo era señalado por todos los milagros que hizo, que dignificaban su nombre como enviado de Dios. Dice que hizo a Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. O sea, los discípulos fueron testigos directos de los milagros del Señor, las cuales, escuchen, no están escritas en este libro. O sea que las muchas señales de Cristo no podía registrarlas en el libro de este Evangelio de Juan, pero estas que están escogidas, se han escrito. ¿Con qué propósito están los milagros? Para que creáis. ¿Qué hay que creer? Que Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido por Dios, el Hijo de Dios, bendito sea Cristo, y para que creyendo en ese Cristo y en ese Hijo de Dios, tengamos ¿qué? Vida en su nombre, vida eterna. Entonces las señales apuntan a Dios, que el único que puede tener la mano poderosa. Por eso es que cuando nosotros evangelizamos, ¿y quiénes llegan a Cristo? La gente desesperada. Yo no sé si usted cuál es la vida suya, pero personalmente yo llegué a Cristo en un momento de que yo estaba recién casado, no recién, tenía por 1 año y medio de casado, había muchas cosas difíciles y yo busqué a Dios. Y yo le voy a decir una cosa, cada vez que tú compartas de Cristo, si hay un hermano que tiene, un hombre que tiene un problema económico, un problema de salud, un problema de enfermedad, de dolencia, de cualquier tipo, Cristo se glorifica en esa persona que está creyendo en Él. No sé si ustedes creen eso. Yo creo absolutamente en que cada vez el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el solo Evangelio es poder que emana de Dios para glorificarse en la gente necesitada. Entonces, el milagro es parte de nuestra vida de fe. También dice Juan 21, 25, escuchen. Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, que si se registrara todo lo que Cristo hizo, no habría biblioteca que abrigara los libros que contuvieran la experiencia de Cristo en esta tierra. Entonces, Cristo fue gracia sobre gracia, gloria sobre gloria. Entonces, tenemos que saber que clama a mí y yo te responderé. El Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Y para Él nada es imposible. Entonces hoy vamos a comenzar con el primer milagro de Cristo, que es convertir el agua en vino. El agua en vino. Eso se puede en algún laboratorio, el H2O, que es agua, se puede convertir en vino. Pregunto, ¿se podrá hacer en un laboratorio eso? Imposible. Hay dos elementos, hidrógeno con dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Sale vino ahí, es imposible que salga vino de allí. Entonces, los milagros, escuchen, en nuestra vida personal, nuestras carencias, nuestros problemas, nuestras tribulaciones, Dios se glorifica a través de ellos. Aquí, por ejemplo, en Juan 9, hay el caso del ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, escuchen, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Siempre se piensa, oye, ese hombre debió ser o los papás y la mamá malos,
o él mismo era malo. Porque se consideraban los judíos que las maldiciones que tenemos, en gran parte bíblicamente es así, que Dios seguirá ¿cómo se llama? Las maldades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, es verdad. Pero aquí está preguntando, ¿quién pecó? ¿Ese hombre o sus padres o su madre? ¿Qué contestó Cristo? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces las dolencias, los problemas, el poder de Dios en nosotros se manifiesta a través de los milagros, de las proezas, de las maravillas de Dios. ¿Usted ha tenido experiencia personal sobre eso? ¿Verdad? ¿Que han pasado algún páramo serio y Dios se ha glorificado? Les pregunto. ¿O hay pocos amenes aquí? Yo he tenido la mano de mi Cristo, la he visto extraordinariamente manifestada. Entonces, hoy vamos a ver el asunto de una boda que en el Oriente, hacer una boda y que se acabe el vino es una vergüenza. Es una vergüenza, dejar en mal parado a la familia. Entonces, vamos a ver este asunto. La vergüenza es porque se acabó el vino. Estamos en una boda. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿El tercer día de qué? Acuérdense que Cristo fue al río Jordán a bautizarse con Juan el Bautista y después de bautizado tenía que caminar hasta aquí, a Caná de Galilea, que estaba al lado de Nazaret. Y eso era días de caminata. Y al tercer día, ya te puedo decir cuánto fue la distancia del tiempo de allá del Jordán hasta Caná de Galilea. Cristo llega a las bodas con sus discípulos y estaba allí la madre de Jesús. No dice la madre de Dios, dice la madre de Dios. La madre de Jesús, porque Dios no tiene madre, ¿o no? Dios tiene madre. No tiene madre. María, ¿qué viene siendo? María es el vaso que Dios escogió para que tuviera la concepción de Cristo, y que la concepción de Cristo es obra total ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y él tenía que hacerse hombre y nacer como hombre. Claro que María es la bienaventurada entre todas las mujeres, es cierto, porque ella fue la que Dios escogió. ¿Y cuál fue la actitud de María cuando el ángel le dijo que baja? Yo soy tu esclava, yo soy una sierva a las manos del Señor. María nunca fue algo independiente, fue sumisa al Señor. Pero bueno, María estaba allí y fueron también invitados a las bodas a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, María era invitada a las bodas, pero también vino Jesús. Ahora, la boda esa se llenó también, porque eran 12 más 1, 13. También el vino, había un exceso de invitados allí. Y bueno, y entonces la María parece también que está sirviendo en la boda. Está sirviendo en la boda, atendiendo. Y dice, y faltando el vino, en el Medio Oriente, hermano, en una boda que falte el vino, la madre de Jesús de nuevo le dijo, no tienen vino. ¿Qué problema? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice mamá. Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Y por qué esta diferencia? Porque mire, ¿dónde comienza el ministerio público de Jesús? A partir del bautismo de Juan el Bautista. De aquí para adelante, todo lo que haga Cristo es obra total del Padre a través de él. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo lo que se haga, aún el milagro Cristo dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál es la hora? La hora de la muerte, del Calvario, la muerte de Cristo, su entierro y su resurrección. Esa es la hora de Cristo. ¿Y qué viene siendo el vino? En la última cena, que Cristo iba a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y si yo hago un milagro ahora con el vino, todo tiene un orden. Todo tiene no sé si me están siguiendo. El Cristo no podía hacer las cosas. No, ¿qué tiene? Todavía no ha llegado mi hora. Esto tiene su momento. Pero entonces también quiero aclarar aquí que se ha enseñado y mal enseñado que María era como que ruega
para que se haga un milagro, a pesar de que de Jesús no lo quiere hacer. Como que le está forzando el brazo a Cristo. Ahora eso es así. Usted cuando va a orar, ora a María para llegar a Dios Padre, no se puede. ¿Por qué mi oración puede llegar al cielo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y cuando yo oro ¿qué? Al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. No puedo orar en el nombre de alguien, de una persona, a un humano que ahora es hijo de Dios. Pero yo, si usted ora, yo me muero y parto con el Señor. Y digo, oye, mira que el pastor estuvo con nosotros, vamos a orar por él. Ni se les ocurra, porque no hay forma de que yo los escuche. Porque la única forma en que puede el Padre escuchar es en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Amén. Muy bien. Aclarado el punto. Entonces, Cristo se involucra, ¿ok? Este es el primer milagro de Cristo. Después del bautismo en el Jordán. Entonces vamos a entrar en la médula del asunto. Pero quiero decir algo primero. Cristo, a partir del bautismo de Juan, ya viene su ministerio público como el Mesías prometido. Pero aún chiquito, a los 12 años, Cristo tuvo un incidente, ¿verdad? Cristo no, los padres, porque Cristo nunca se desapegó del Padre. Vamos a ver el caso de Lucas 2, 41, 45. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos judíos, hasta el día de hoy, celebran la fiesta de la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? El último de cuando en la última plaga el Señor mató a todos los primogénitos egipcios y no tocó las casas de los judíos que estaban marcadas con la sangre del cordero. Mira qué cosa más grande, ¿verdad? ¿Qué significa Pascua? Pascua significa Passover, o sea que el ángel pasó por encima y no tocó las casas marcadas por la sangre de Cristo. Pero ahora nosotros, ¿quién es nuestra Pascua? ¿Quién es nuestro Cordero que quita el pecado? Cristo Jesús. Ya nosotros no tenemos que ver con aquella Pascua, porque nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual es Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, ellos, como buenos judíos, van a hacer la fiesta de la Pascua a Jerusalén. Y cuando tuvo 12 años, por eso si a veces me pregunta, bueno, ¿cuál es la edad? Mire que mi niño tiene 8 que quiere bautizarse. ¿No? Quizá la edad donde podrías tú tener un discernimiento de Cristo es de los 12 para adelante para nosotros, siguiendo el modelo de Cristo. Siguiendo el modelo de Cristo. Pero bueno, sigamos. Subieron a Jerusalén conforme a la fiesta y al regresar ellos, o sea, de la fiesta, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Porque cuando iban así en caravanas allá a Jerusalén, había tíos, hermanos, sobrinos, amigos, vecinos, y de repente tú estabas con los compañeros de fulano, con mis primos, etc. Entonces ellos iban confiadamente que Jesús venía ahí. Y dice que, y pensando que estaban entre la compañía, oye, me estoy adelantando el mismo texto, ¿verdad? La compañía anduvieron camino de un día caminando. Y ahora la gente no camina, ¿verdad? Tú estás puesto a caminar un día y estás cerquita. Y te pones con un campesino o un indígena. No, eso está aquí a la vueltita. ¡Qué vueltita! Pero bueno, caminar un día sin parar. Dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Está perdido, se busca. Él está perdido. ¿Qué pasó? Y aconteció, la otra papá, y aconteció que 3 días después, o sea, pasó un día y 3 días después, le hallaron en el templo. Mira tú dónde estaba el chiquillo, en el templo, mira tú, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Hermano, quiero decirte también que nuestros hijos
pueden captar todas las verdades de nuestro Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, y entonces dice que cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Cómo te perdiste? Y nosotros buscándote 3 días. La pregunta era si Cristo estaba perdido. ¿Estaba perdido? Desde que cuando yo tenía mis hijos chicos y estaba el grupo de jóvenes de la iglesia, nunca me preocupé por dónde andaban, ni con quién estaban, porque yo estaba seguro que estaba en los negocios del gran rey. Estaba seguro que estaba en el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué? Pero hay muchos padres que no duermen pensando dónde estará la muchacha, dónde estará y no duermen, y la mujer durmiendo en el sofá esperando a la hija. Pero yo dormía plácidamente porque ellos no estaban perdidos, estaban en los negocios del rey. Amén. Entonces aquí, ¿qué le dijo Cristo? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué es angustia? Era una desesperación. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Yo estaba perdido. ¡Qué belleza! ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. En los negocios de mi Padre. Cristo desde los 12 años ya estaba enfocado, pero manifestó su identidad como Mesías a partir del bautismo de Juan. Así que, ¿qué tiene, mujer? Esto aquí hay un orden, aquí hay una agenda, aquí se va a cumplir todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y un milagro del agua en vino apuntaba a un símbolo, que es el vino. Todavía no ha llegado mi hora, pero aún así Cristo hizo el milagro. Entonces vamos a entrar. María siempre fue un modelo de obediencia. Nunca trabajó aparte de Cristo, pero dice, su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahí está. ¿Quién manda aquí? ¿Y cuál es la labor de nosotros como cristianos? Hacer todo lo que dice, lo que Cristo manda. Esa es nuestra labor. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. 6 tinajas que equivalen a 20 o 30 galones de agua. Los cántaros de agua, dice conforme al rito de los judíos, significa que los judíos, todos los días, hasta el día de hoy, si van a comer se lavan las manos, de las manos hasta el cuello, hasta el codo, como los médicos. Los judíos, ese es el rito de la purificación. Ellos, por eso que necesitaban grandes cantidades de agua. Pero estaban estas aguas, estos cántaros, estas 6 tinajas de piedra vacíos. Entonces, Cristo instruye lo siguiente. En cada una de las cuales, o sea, de las tinajas, cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, llénenla. Yo creo que cada tinaja de esa, yo creo que equivale como al tanque lleno de un carro. 20, 30 galones. Son 6. Acuérdense que es para toda la gente que está en la boda. Entonces, ellos proceden a llenar estas tinajas de agua y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, que era diciendo como el salonero, no el salonero, el jefe de la ceremonia, que también era el que probaba el vino, la calidad del vino. Llevarlo al maestresala y se lo llevaron. Los sirvientes que llenaron las tinajas sabían que habían ido al pozo a estar llenándolo y se lo llevaron al maestresala, así no sabía nada. Y vamos a ver la obra milagrosa de Cristo en este momento.
Y cuando el maestre Sala probó el agua, hecha vino, ¿ah? ¡Qué belleza! Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, están siguiendo la línea de lo que está diciendo que habían sacado el agua, llamó al esposo. Esto no tiene sentido lo que está pasando aquí. ¿Qué le dice el maestresala al esposo? Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Por qué? Tú comienzas con el bueno, pues ya después que están calientes, le pones el malo y nadie se da cuenta. Pero, ¿qué dice? Dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto es un contrasentido. De donde Cristo vino a ser el mejor regalo de bodas para esa boda. Quiero decir dos cosas antes de seguir adelante. Cuando yo me casé, hace 45 años, en las bodas, en mis bodas, hice como 1000 mandados. Qué barbaridad. Yo era un novio que cuando yo llegué allá, bueno, recuerdan que no había nacido de nuevo. Lo que más plata gasté fue en los tragos. Todo lo que era las bebidas alcohólicas y todo, es lo que más se gasta, y hasta la fecha. Y ahora los cristianos, hasta en eso cambiamos, gastamos mucho menos en todo, porque no tenemos que ver con tragos ni nada de eso. La comida, el trago, las mesas, las sillas, el adorno, y dale para allá, y dale para acá. Y tal, mi suegra y yo, al momento en que ya se está la recepción, y yo cansado, con ganas de irme, y estaba todo el gentío ahí, ¿sabe qué faltó? No el trago, faltó el hielo. ¡Áchala! Se cayó esto. Eric, entonces, Dios mío, bueno, faltó el hielo. Yo estaba así, yo no me di ni cuenta de ese detalle. Mi papá fue el que salió a buscarse hielo por donde sea. Pero no era vino ni trago, sino el hielo. Y se sintió la fiesta, ¿sabes? Entonces Cristo trae el vino para todo el mundo y un buen vino. ¿Qué significa eso? Cuando tú dices un buen vino, implica la siembra de la uva, la cosecha de la uva, el exprimido de la uva, la fermentación de la uva. Y por eso cada cual vino, cuando dicen eso que quiere hacerse lo fino, este es de la cosecha del año tal. ¿Eso qué significa? Que era un vino añejo. Un vino que, ¿cómo tú vas a traer el vino bueno de último? Y eso es que te indica a ti, hermano, este principio de milagro de Cristo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que el Señor, como creador del universo, puede intervenir en la creación y cambiar el H2O en vino y en buen vino? Ese es nuestro Señor. Y tú cuando estás orando, te lo digo honestamente, tú tienes que orar creyendo que Dios te está oyendo y que Dios va a responder. Clama a mí, yo te responderé. Ahora, ¿qué tal? Oye, pero que esto es imposible. Es como la gente que que he dicho yo varias veces, que digo, pastor, ya hemos hecho todo el problema ha sido, nada más lo que nos falta es orar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es la primera reacción de un creyente? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, este principio de los milagros de Cristo es un tremendo milagro. Es el milagro del poder de Dios sobre las fuerzas de la creación, sobre la creación. Como cuando Cristo reprendió el viento y hizo callar el mar y los discípulos se quedaron. Pero ¿cómo tú le puedes hablar del mal? Calla, enmudece. Ahora, terminando ya, porque estos van a ser mensajes
corto, preciso, pero que no se olviden, que se guarden en el corazón, para aumentar nuestro poder, la fuerza y nuestra dependencia del Señor. Amén. El poder del Mesías, cuando Cristo vino a esta tierra, 600 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dijo que el Mesías iba a venir con su poder respaldando lo siguiente. Cristo estuvo en Nazaret. ¿De acuerdo que la Biblia dice que en Nazaret él hizo pocos milagros? ¿Pero por qué? Por el pecado de la incredulidad, ¿verdad? Entonces ahí en Nazaret, él va a la sinagoga y él dice Lucas 4, vamos a leer Lucas 4, 17 al 21. Bueno, aquí está el libro, ya tenemos la vagancia aquí mismo. Entonces, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Cuando se le da el libro del profeta Isaías, ¿qué son? Rollos, pergaminos. No es de que Isaías 41, Isaías tal, versículo tal. No, no. Te dan el rollo. Te dan el rollo y dice aquí que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito la profecía respecto al mismo. ¿Y qué decía esa profecía de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, me ha dado la autoridad para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué los pobres? ¿Por ser pobres? Porque el pobre no tiene dónde agarrarse, hermano. Tiene que mirar al cielo. Y cuando tú predicas en América Latina, por ejemplo, la mayoría del evangelio llegó primeramente a los empobrecidos. Y comenzó con ellos, porque eran los que más clamaban por pan o por su necesidad apremiante. Vine a traer nuevas buenas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay cuánta gente golpeada por la vida, por golpes duros de olvidar, pero el Señor sana esas heridas. Vine aquí a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, prisioneros de su maldad, prisioneros que no pueden salir de la jaula de su celda personal. No pueden abrir la puerta, la celda, porque no pueden. Solamente Cristo puede abrir la cerradura y dar ¿qué? Libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y no solamente a los ciegos físicos, porque el hombre que no tiene a Cristo está ciego. No sabe por dónde va. A poner en libertad a los oprimidos. Opresiones de cualquier tipo. ¿Quién vino hacia Cristo? A libertar a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy ese Mesías prometido 600 años antes en este profeta Isaías. Y ese es el Mesías que tenemos nosotros en el corazón. ¿A dónde está Cristo ahora mismo? Nuestro corazón. Dice que nosotros somos vasos de barro, llevando dentro de nosotros la excelencia del poder de Dios. Cada vez que yo oro, yo tengo el Espíritu intercediendo por mí. ¿Quién habla por mí? Yo oro. Pero dice la Escritura que no sabemos orar como conviene, ¿sí o no? Sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Padre, que conoce el Espíritu, va a contestar conforme a la intercesión del Espíritu Santo. ¿Quién es el que intercede por nosotros? ¿Quién intercede por nosotros? ¿Quién es nuestro intercesor? El Espíritu Santo. Y por eso, en este primer milagro, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que dice Cristo, que cuando ore, por tanto, cuando oréis, dice que creedlo de corazón, no dudando en lo absoluto, y el Señor contestará. Ahora, vamos a pensar que de toda esta lista de enfermos que tenemos, ¿habrá algunos que parten? Sí.
Pero partir es salvación, sanidad completa o no. Ya cuando estemos allá no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Así que o el Señor te sana para su gloria y honor, o el Señor te lleva para su gloria y honor. Pero entonces yo quiero, con primer milagro hoy, Dios Cristo cambia el H2O en vino y en buen vino. Así que, hermano, no dudemos en lo absoluto. Pongamos la confianza absoluta como los niños cuando creen. Entonces, ¿habrá alguien aquí que tiene problemas de vino? No de vino de trago, sino de que Dios haga un milagro tan grande como es cambiar el agua en vino. ¿Habrá un imposible para Dios? No, yo no quiero. Si hay alguien. Mira, hay Felipa que tiene a su niñita ahí, que tiene una enfermedad, ¿no? Muy, muy dura. Ya vino acá. Pero todo es para la gloria de Dios, Felipa. Dios se glorifica y eso va a ser un testimonio de la grandeza de Dios en la vida de tu niña. Pero cada uno tiene algún páramo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién está exento de prueba? El que está exento de prueba ni siquiera va a la iglesia, hermano. Ni siquiera va a la iglesia. Pero nosotros sí tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a los que tienen alguna prueba caminando y que necesitan la intervención divina de Cristo, vamos a ponernos en pie. Pongámonos en pie y vamos a levantar la mano al Señor y le vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, te entrego, Señor, mi prueba y yo sé que tú me escuchas, Señor, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, tenemos las peticiones que te hayamos hecho. Mi Cristo, tú dices en tu palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedimos ahora mismo por la prueba que estén pasando mis hermanos. Glorifícate en esa prueba. Que tu poder se manifieste y que veamos la gloria tuya en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestros dolores, en nuestras tribulaciones. Manifiesta tu gloria a través de nuestra debilidad, porque somos vasos de barro, Señor. Glorifícate, mi Señor, para exaltar y dar testimonio de la grandeza de un Dios que está vivo y que para Él nada es imposible. Te lo pedimos y te pedimos pues por la niña de Felipa. Mi Cristo, Padre, glorifícate en su enfermedad y libérala, Padre Santo, de toda opresión. En el nombre de Cristo Jesús, por todos nosotros también que estemos pasando por alguna prueba, glorifícate, Señor. Glorifica. Levantamos nuestras manos a ti, porque tú eres nuestro Padre. Tú eres un Padre, Abba, Padre. Y nosotros somos tus hijos, Señor. Tus hijos. Y tú lo conozco justo desamparado, Señor. Señor, te lo ruego, glorifícate para dar testimonio de tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén.